Pocas veces lo que significa ir a sufragar ha tenido tanta tensión. Esto producto de lo que ajustadas se encuentran las apuestas de uno y otro comando presidencial para los resultados de este domingo 19 de diciembre. Bienvenidos, estamos comenzando Elecciones 2021 a través de todas las plataformas de UPROVISION. Y queremos compartir este momento tan especial porque el jueves es el cierre de todas las campañas políticas vinculadas a esta segunda vuelta presidencial. Debo decir que están invitados representantes del comando de Gabriel Boric y de José Antonio Kast. Voy a partir con esta última representante que ya está conectada con nosotros, que es la consejera regional, además reelecta, Genoveva Sepúlveda, a quien le agradezco que compartamos este minuto, este momento tan especial. Concejala, bienvenida, buenas tardes. Dije concejal. Ángel, muy grata, le agradezco la invitación que me ha hecho para participar en esta conversación. Gracias, consejera, por estar con nosotros. Y como hombre ya de la casa, lo tengo que saludar a Christopher Martínez, cientista político de la Universidad Católica de Temuco, quien también tiene la voluntad de darse este tiempo para conversar a horas previas de lo que va a ser esta segunda vuelta presidencial. Christopher, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Un gusto también estar compartiendo con la consejera Genoveva Sepúlveda en este encuentro. Bueno, debo decir que en cualquier instante se va a conectar la diputada electa Erika Ñanco, quien es la que encabeza el comando de Gabriel Boric en la Araucanía. A esta hora están desarrollando ellos el acto final aquí en la región, en la Plaza Aníbal Pinto, y el compromiso es que una vez que termine de hablar, inmediatamente se conecta con nosotros. Vamos entonces avanzando. Concejala, ustedes ayer tuvieron este acto en donde, lo decíamos fuera de programa, la verdad es que alta temperatura, 4 o 5 de la tarde y harta gente, y debo serle muy sincero, a mi juicio, y yo no sé si esto también lo comparte Christopher, esta prueba de llevar gente a la calle, de estar participando de estos actos, yo pensé que estaban ya un poco fuera de la idea de los comandos. ¿Cuál fue precisamente esta decisión de ayer, señora Genoveva? Bueno, en primer lugar también quiero saludar a los telespectadores que están conectados con este programa y decir que efectivamente se había perdido un poco el tema de las grandes manifestaciones políticas públicas y esto había quedado como atrás. Pero yo creo que esto mismo de la pandemia, de la gente tanto tiempo encerrada, tiene como ganas de participar en cosas y bueno, no toda la gente por supuesto está dispuesta, cuesta mucho, los adultos mayores saben que van a estar de pie mucho rato, a la espera, en fin, con el tremendo calor que hizo ayer, no era nada de grato estar tanto rato parada, porque la gente llegó a las 5 de la tarde, la mayoría, y se fueron a las 8 de la noche, porque el abanderado nuestro, José Antonio, empezó a saludar a la gente que le pedía fotos, le pedía selfies. Entonces, él siguió, lo trataban de sacar, pero él quiso cumplir con toda la gente que le estaba pidiendo sacarse fotos con él. Así que se alargó bastante, pero fue muy grato, muy agradable. En el fondo fue una fiesta, un momento de alegría, un momento de relajación, un momento de expresar la gente con mucho respeto y afecto su preferencia y sus deseos que tengamos a José Antonio Kast como presidente de Chile. Bueno, naturalmente esto de las manifestaciones callejeras estaban tan alejadas, Christopher, que incluso tuvimos en la primera vuelta un candidato que ni siquiera estuvo en el país y sacó la tercera mayoría. Sí, eso es sorprendente por un lado. O sea, el caudal de votos quizás no fue tan sorprendente como el lugar que él ocupó en la primera vuelta. O sea,
por sobre candidatos como Sebastián Sichel y por sobre, por ejemplo, más simbólicamente que Yana Proboste. Ese es un nuevo tipo de electorado quizás que se vincula de una manera más fácil con personas que no están en terreno, pero cuyos movimientos han establecido algún grado de tejido social y trabajo comunitario, especialmente en las zonas del norte, donde todo esto, en el escenario en el cual Parisi fue bastante avasallador, no se reduce solamente a lo que ocurrió desde julio en adelante o en los últimos meses. O sea, tiene un trabajo mucho más de fondo y de mucho más largo plazo que en el fondo en los últimos meses. Pero un poco pensando en los encuentros, que era la pregunta que tú le hacías a la consejera, tiene que ver también con que pareciera contradictorio tener como tanta gente reunida, ¿cierto? En un momento en que la virtualidad ha sido más accesible que nunca en las formas de comunicarse. Y eso pasa porque las personas están deseosas también de compartir con los candidatos y los candidatos también necesitan, en el fondo, conectar con las personas a este nivel más físico, más normal, entre comillas, para poder, en el fondo, generar lealtades y entender que son parte también de un movimiento, de un grupo que está apoyando a las distintas candidaturas. Entonces, y dado lo estrecho, en el fondo, que se avisora lo que va a ser la segunda vuelta, considerando como fue la primera, no es sorpresa que el despliegue territorial, especialmente en zonas donde le ha ido muy bien o le fue muy mal, es el resultado precisamente de esa competitividad que está caracterizando esta elección. Sí, a propósito de lo que planteas, Christopher, consejera, es llamativo que en una región donde José Antonio Kast sacó la más alta mayoría y donde sin duda tiene un respaldo mayoritario frente a su eventual rival, que es Gabriel Boric, haya decidido hacer un acto de este tipo, porque a mi juicio lo habría hecho en donde estaba más débil, pero lo viene a hacer acá a Temuco y a la Araucanía en general. Bueno, yo creo que es algo bastante entendible porque, en primer lugar, José Antonio Kast es la persona que se ha preocupado del día cero hacia adelante de la situación que estamos viviendo en la Araucanía, ¿cierto? De violencia, de terrorismo, incontrolable hasta el momento. Y yo creo que además él partió su campaña, el pie inicial también lo dimos junto con él en el Cerro Ñelol. Ahí partió la campaña, por lo tanto quiso cerrar la campaña donde él partió. Y eso es simbólico, eso es cumplir un poco lo que él ha dicho, que en el caso de ser electo, él va a venir a estar al menos las dos semanas y media de su gobierno en la Araucanía para escuchar a la gente, para ir viendo cómo se da solución, cómo se entrega más seguridad, cómo se apoya a los pequeños emprendedores, a los agricultores, en fin, a la gente que hoy día necesita de verdad apoyo del Estado para poder salir adelante y poder trabajar y tener asegurado el sustento de su familia. Yo creo que cuando uno recorre nuestra región, y también lo dijo ayer José Antonio, uno de los temas que más duele, a mí por lo menos me ha afectado desde que lo conocí, que llevo casi 30 años en cargo entre concejala y ahora consejera regional, es el tema de la falta de agua potable en nuestros sectores rurales. Es un tema grave, delicado, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de salud, porque hoy día con la pandemia, la gente, desde que partió la pandemia, ha escuchado en la prensa, en fin, en los medios de comunicación, pedir que se lavaran las manos lo más seguido posible, y nos encontramos que la gente del campo, de los sectores rurales, no tiene agua potable, por lo tanto no puede estar lavándose las manos a cada rato, porque simplemente en muchos casos también nos encontramos que muchos de los alcaldes han sido bastante irresponsables y no tenían ni siquiera la gente en las comunidades los estanques necesarios para recibir el agua potable que se le entrega por intermedio de los camiones aljibe. Nosotros nos encontramos como consejeros regionales. Cuando partió la pandemia hicimos un análisis y empezamos a trabajar para ocupar los fondos de emergencia que tiene cada región. Nosotros quisimos ocuparlos aquí en nuestra región para las necesidades inmediatas que se presentaron, como fue el tema
de protección, e incluso en salud primaria, nos encontramos que había mucha necesidad de protección. La pandemia fue algo que llegó de repente y había que apoyar. Por otra parte, también nosotros como Consejo Regional, con los fondos regionales, entregamos recursos a los 32 municipios para partir. Más adelante le entregamos, en primer lugar, 150 millones de pesos a cada municipalidad. Después, a los meses después, le entregamos 250 millones de pesos cada una para llevar ayuda también a los adultos mayores, a la gente que no podía salir de sus casas, que no podía trabajar y que tenía que alimentarse. Y ahí José Antonio Kast habló y dijo que había que buscar una solución, que yo siempre he pensado en una solución absolutamente para toda la región de una sola vez. Porque no solamente es el tema de recursos, el tema del agua potable rural, sino que además es el tema de la burocracia y del centralismo, que realmente es agobiante, porque un grupo, una comunidad que forma una PR, como se llama, puede pasar 8, 10, 15 y hasta 20 años para que le llegue el agua potable. Eso es inhumano. Sí, sí. Christopher, a propósito de lo que plantea la consejera regional, creo que aborda un tema que es tremendamente importante y que yo no sé si es que en los programas de ambos candidatos lo ha podido percibir usted, el tema de cómo administramos el país, cómo el Poder Ejecutivo puede precisamente quitarle poder a la capital para que en definitiva también en regiones se pueda tener no solo recursos, como dice ella, sino también iniciativas y que sean escuchadas en Santiago. Sí, mira, sabes que en términos de programa, yo creo que eso no se ha tocado tan profundamente porque está siendo objeto de discusión en la Convención Constitucional. Entonces ahí efectivamente se está discutiendo cómo se va a proceder para desconcentrar poder en términos territoriales, administrativos y políticos hacia las regiones. Se va a seguir manteniendo, profundizar, por ejemplo, el tema de los gobiernos regionales con gobernadores electos, qué atribuciones van a tener, qué recursos van a tener y también un poco ampliar ese horizonte. Entonces, yo no he visto que este haya sido un tema tan central por parte de José Antonio Kast o de Gabriel Boric, precisamente porque es un tema que necesariamente va a cambiar a través de lo que va a ser la Convención Constitucional. Sí me gustaría un poco responder a lo que tú preguntabas, o sea, ¿por qué en el fondo José Antonio Kast está cerrando la Araucanía? Tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast reforzaron las zonas donde les fue bien y también abordaron las zonas donde les fue peor en el fondo. Y en el caso de José Antonio Kast, yo lo veo porque la Araucanía te representa simbólicamente varios temas que se tratan a nivel país y que en el fondo marcan la división en temas, por ejemplo, de quiénes van a votar por Gabriel Boric o por José Antonio Kast. Por ejemplo, la Araucanía es conocida porque es una zona mucho más conservadora en términos morales y eso es a donde beneficia, ¿cierto?, a José Antonio Kast. La Araucanía también representa la inclusión en el término de pueblo excluido o grupo excluido, como ha sido el pueblo mapuche, que también son temas de discusión en este caso más cercanos a lo que es la candidatura de Gabriel Boric. Y por último, también representa lo que ha sido transversal y especialmente en este último tiempo, este hecho de violencia y orden, y que la Araucanía obviamente lo representa muy bien con los estados de emergencia que estamos viendo y también, como dice la consejera, con esta declaración de José Antonio Kast, que la primera semana él iba a gobernar desde acá de la región. Entonces, en ese sentido se explica por estos simbolismos que son mensajes súper claros respecto de cómo marcan el debate que han sostenido los candidatos a la presidencia en la última semana, incluso en los últimos meses. Christopher, a propósito de esto, de los programas y los ajustes que se han hecho, porque efectivamente, después de terminada la primera vuelta, ambos candidatos comenzaron a revisar y dijeron nos habíamos equivocado. A su juicio, ¿a quién le ha servido más la segunda vuelta? ¿A Boric o a José Antonio Kast en esto de ajustar el documento a lo que la gente le está pidiendo? Yo creo que, no sé si es servir, pero yo creo que quien ha ajustado más, en mi impresión, su programa, su expectativa es Gabriel Boric. Y yo creo ¿por qué? Porque él fue el candidato derrotado, uno de los candidatos derrotados en la primera vuelta. En el fondo significó que la propuesta que él tenía en primera vuelta no solamente no sacó la cantidad de votos que se esperaba que iba a sacar, sino que salió segundo frente a un candidato que en la elección anterior había marcado 7-8%. Entonces, en eso significó de alguna manera una crítica profunda a los aspectos más radicales del programa que tenía Gabriel Boric y por tanto
forzó a que se moderara y también le dio espacio a los grupos moderados dentro del comando de Gabriel Boric para que pudieran alzar su voz respecto de estos temas que estaban causando controversia y que estaban debilitando su candidatura. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que le sirvió, Boric tenía mayor necesidad de moderar su programa, precisamente porque el candidato que, frente a todas las expectativas que iba a ganar la primera vuelta, la terminó perdiendo. Y ese fue un incentivo, por así decirlo. Y José Antonio Kast también se ha moderado en hartos temas, y eso lo vimos especialmente, quedó reflejado en el último debate, y esa es una de las virtudes que también tiene la segunda vuelta. En la primera vuelta las candidaturas se enfocan en sus votantes más duros, por tanto tienen un discurso también un poco más radical, pero una vez que pasan a segunda vuelta tienden a moderarse, porque para ganar la elección también necesitan esos votos que son un poco más del centro. A mí me parece que también aquí este roce que tiene con el Partido Comunista, o no quiere decir con el Partido Comunista, sino con algunos representantes de este partido, le ha generado también un ruido que no le hace bien a la candidatura. Entonces, eso no se ve en Kast, que aparentemente los partidos se alinearon inmediatamente y no han tenido mayor discrepancia, salvo en algunos aspectos, pero en general, tanto Renovación Nacional, la UDI y otros conglomerados de centro-derecha han estado más en la línea de que sea Kast el que lidere. Sí, Miguel Ángel. Sí. Adelante. Perdón. Le Lo que pasa es que yo veo que estas dos candidaturas parten en un contexto absolutamente diferente, porque en primer lugar la candidatura de Boric es una candidatura que tiene los mismos personajes de los partidos, del Partido Comunista, los partidos más de extrema izquierda, y ellos partieron con toda una organización de siempre, una gran organización. Como partidos, ellos son súper organizados, la izquierda. En cambio, la candidatura de José Antonio partió de la nada, partió de ni siquiera tener partido, un partido que está recién naciendo, sin parlamentarios, sin alcaldes, sin concejales, sin consejeros, casi nada. Entonces, estas cosas han ido creciendo juntas. Una vez que llegamos a la segunda vuelta, obviamente que se suman, ¿cierto?, a esta campaña Renovación Nacional, se suma la UDI, se suma parte de Bópoli, en fin, y se empiezan a sumar también los equipos económicos, que son tremendamente importantes y que son tremendamente potentes, los que tiene José Antonio Kast. Entonces, ahí, eso consejera, ha ido creciendo, y para el bien de Chile, por supuesto. Claro, y ahí a mí me parece que, y yo no sé si usted comparte esto, el apoyo de Sichel lo he encontrado débil. No fue desde el comienzo, en algún momento incluso pone algunos cuestionamientos. ¿No le parece a usted que pudo haber sido más decidido ese apoyo? La verdad es que a mí, el candidato Sichel a mí no me gustó nunca. Yo incluso con la candidatura de Daniel Smith, lo trajo a un programa similar a este y yo le hice algunas consultas. Justamente como consejera regional, creo que nosotros somos una organización que tiene una directiva nacional transversal absolutamente de los consejeros de Chile, que está formada con personas de Arica a Punta Arenas, y además de todos los partidos políticos, todos están incluidos. Hemos hecho un trabajo desde mucho tiempo, y una de las cosas que siempre nos ha motivado, y se han hecho trabajos extraordinariamente buenos, incluso el presidente nacional nuestro, que es de nuestra región, que es Marcelo Carrasco, integró una comisión que se llamó de descentralización, que llamó la señora Bachelet, y que incluyó a las universidades, incluyó a las iglesias, las diferentes iglesias, en fin, muchos estamentos de Chile, estudiantes, empresarios, de todo. Ellos estuvieron 6 meses trabajando por este programa de descentralización, esta propuesta. Después, una vez que estuvo, se hizo un gran acto en el Congreso Nacional en Valparaíso. Sí, me recuerdo claramente. Presidido justamente por la presidenta, y aquí estuvo el señor von Baer, que presidía esta comisión, también estaba el obispo de acá, incluyendo, y fue una gran fiesta esto, una fiesta en que se celebró mucho poder dar
lo que pensábamos en ese momento, el primer paso de desconcentración del poder, de descentralización, de entregar no solo más atribuciones a las regiones, que ha costado tanto, a pesar de que ya se sabe que las regiones tienen universidades, tienen profesionales, tienen todo para que se crea en las regiones, no para que sigamos con el poder centralizado. ¿Y qué pasó con Sichel? Para no perderme Sichel, la línea. Yo le planteé esto, le dije que yo en primer lugar le iba a hacer una pregunta que me interesaba mucho como consejera regional, que cuál era su programa. También le dije que ningún país se desarrolla sin descentralización, no existe. Lo primero que tiene que haber es descentralización y desconcentración del poder. La verdad es que fue muy ambiguo, no tuvo una respuesta certera. Pero en definitiva, consejera, ¿y qué es la pregunta? ¿A usted le parece importante o no que Sichel se haya sumado así? Yo lo diría tibiamente. No sé si a usted le parece igual. No, a mí no me parece, me parece que no ha influido. Incluso mucha gente que votó por Sichel en ese momento, los votos muchas veces, por lo menos yo, por experiencia, los votos es muy difícil que se traspasen los votos. Es muy difícil. Cuesta mucho. A mí misma me cuesta. La gente que vota por mí, que ha votado por mí hace 30 años y que me siguen reeligiendo, me ha costado mucho de repente traspasarlo. Me cuesta, porque la gente dice, votamos por usted, pero tal cosa. Muchas veces ha ocurrido. Así que yo creo que se le da demasiada importancia a veces a eso. La gente al final decide por sí sola, analiza por sí sola, y habrá un porcentaje obviamente de influencia del que ya no es el candidato, pero creo que no es tan relevante como tema. Christopher, ¿a usted le parece que el voto no se traspasa? Y es lo que se habla del apoyo, ¿a dónde se va a ir ese voto, que no es menor, de Parisi? Aparentemente iría a José Antonio Kast. ¿Cuál es la percepción que tiene al respecto? Sí, bueno, que depende de los niveles de las elecciones. En elecciones locales, donde se valora mucho más lo que es la persona, es difícil que esos votos se traspasen, como dice la consejera, pero en elecciones nacionales, como es la de presidente, obviamente que puede haber un trasvasije de un cierto porcentaje de votos. O sea, pensemos, por ejemplo, en la popularidad que tenía Michelle Bachelet en su primer periodo, que no pudo en el fondo traducirla en apoyo electoral para Eduardo Frei. O sea, ahí vemos claros ejemplos de que como una cosa, incluso popularidad, por más que existiera el apoyo, no se logró traducir. Ahora, respecto a esta elección, en el fondo, si José Antonio Kast no es capaz de movilizar una parte de los votos que obtuvo Sebastián Sichel, probablemente va a perder. Yo apostaría que una buena parte de esos votos van a terminar yendo a José Antonio Kast, más allá de todas las diferencias que pueden haber tenido en el pasado y en el fondo el tibio apoyo que le entregó Sebastián Sichel a José Antonio Kast. Yo creo que Sichel le pagó un poco lo que él recibió en septiembre y octubre de parte de la coalición, en que se sintió abandonado. Y lo otro tiene que ver con los votos de Franco Parisi. José Antonio Kast tuvo gesto hacia lo que fue el comando de Parisi, fue al programa de Bad Boy, ¿cierto?, al cual Gabriel Boric se rehusó. Hay críticas un poco más duras hacia Gabriel Boric de parte de lo que es el Partido de la Gente, de la directiva del Partido de la Gente, especialmente a su programa económico, y también porque una de las preocupaciones del Partido de la Gente, de la directiva y de Parisi, tiene que ver con crecimiento, algo que nos parece ser total prioridad por parte de Gabriel Boric, que está más preocupado, ¿cierto?, por temas sociales, redistribución, que es un poco el espíritu del estallido social y que es el espíritu del Frente Amplio. Entonces, en ese sentido, hay una mayor sintonía, ligera quizá, pero mayor sintonía entre lo que ha sido el voto de Franco Parisi y también la candidatura de José Antonio Kast. Y por eso que en el fondo los candidatos han estado peleando estos votos que no es que quedaron huérfanos, pero que en el fondo son personas que primero manifestaron interés de ir a votar. Es decir, que es probable que lo vayan a hacer. Es mucho más probable que vayan esas personas a votar de nuevo que aquellas que no fueron en primera vuelta y que vayan ahora. Hay un grupo de los que no fueron en primera vuelta que no van a ir. Y que eso un poco ha sido la tendencia en Chile. Eso es interesante. Miguel Ángel. Sí. Yo encuentro súper interesante lo que dijo Christopher, en el sentido de que efectivamente Boris ha estado muy preocupado de la redistribución para
llegar a los estamentos sociales y cumplir con las cosas que ellos mismos anduvieron en la calle junto con las personas pidiendo y marchando por ello. Yo creo que esa es una de las cosas más, diría yo, débiles de Boris, porque lo importante no es la redistribución, lo importante es qué vamos a redistribuir, cómo vamos a enfrentar un crecimiento económico, cómo eso es la base de un gobierno. Es la base, porque si empezamos a ver que en un programa aparece rebajas de impuestos, rebajas de esto, que miles de personas, estatizar esto otro, venderles, por ejemplo, ilusiones con el tema de la AFP a la gente le han mentido. Hay dos cosas que yo encuentro que son, la AFP no supieron explicarle a la gente cómo funciona el sistema de la AFP. Entonces la gente dice, no, es que cobran una comisión y eso me afecta. Yo trabajé 50 años, funcionaria de impuestos internos, y puedo decir que lo que la gente tiene que decir es pedir su cartola. Y en su cartola va a ver que él, efectivamente, de sus remuneraciones le descontaron 30 pesos durante sus años de trabajo de vida. Sin embargo, cuando termina, no tiene 30, tiene 70, 80 e incluso hasta 100. Entonces la gente no está consciente de eso, que efectivamente ningún organismo estatal le va a dar una rentabilidad como le ha dado la AFP. Hay otras cosas que por supuesto influyen, los bajos sueldos, la gente que no tiene empleo fijo y tiene laguna, pero eso no tiene que ver con la AFP. Eso no tiene que ver con es un tema del Estado, de preocupación del Estado. Así que yo creo que el programa, para que sea serio, hay que partir diciendo cómo vamos a abordar para que este país vuelva a retomar el crecimiento, el desarrollo. Y de ahí empiezan las oportunidades de trabajo, las oportunidades de crecimiento, especialmente para las pymes, especialmente para los emprendedores. Que es insuficiente, por supuesto que hoy día es insuficiente, porque las regiones, nosotros que trabajamos mucho en eso, en el tema de apoyo a emprendedores, incluso con universidades hacemos convenios. Nosotros vemos que las regiones necesitan más recursos, porque llegan las ayudas, los apoyos llegan directamente a la gente. A ver, si nosotros tenemos un país más descentralizado, nos vamos a demorar bastante menos, porque casi todos estos recursos públicos tienen que ir de nuevo a Santiago, porque están en nuestro presupuesto de la región, pero hay que mandar a Santiago, que tiene que autorizar, que la Subdere, que la dirección de presupuesto, después a la Contraloría. Entonces es toda una vuelta, y que eso no demora 15 días, sino que 2, 3, 4 meses, mucho más a veces. Sí, lo estamos esos son viendo. Temas gravísimos, temas importantes que son de país. Y eso no están abordados por el candidato Boris, no ha abordado eso para nada. Y eso es interesante, Christopher, lo que plantea la consejera en orden a hablar del tema de lo que es previsión, lo que significa la distribución de los recursos del Estado a nivel nacional, y como que en eso se ha centrado José Antonio Kast. Sin embargo, si nosotros lo vemos por otro lado, el potencial de Boric está fundamentalmente en el tema del respeto a los derechos humanos, está en el tema de dar la oportunidad de hacer un crecimiento inclusivo para todos. Es ahí las grandes diferencias que tenemos en estas propuestas que el domingo vamos a tener que votar, Christopher. O sea, sí, son varios los puntos de diferencia. Estamos hablando de generaciones distintas. José Antonio Kast, que tiene un pasado de partido tradicional como en la UDI. Gabriel Boric es un político más reciente, joven, líder, ¿cierto?, estudiantil en su momento. Y en términos de propuestas, claro que se diferencian un poco en los énfasis en el tema económico. Pero también, por ejemplo, en cómo ellos van a aprender a gobernar, ¿cierto?, cuáles van a ser su equipo. Y por eso que ha cobrado tanta importancia, por ejemplo, los apoyos que han recibido de distintos partidos, de distintas personalidades, desde la primera vuelta hasta ahora.
un poco el programa de Gabriel Boric, ¿cierto? O el comando de Gabriel Boric estaba muy alejado de lo que había sido los ex partidos de la Concertación, de los cuales está recibiendo apoyo, aunque incluso algunos de ellos, como la Democracia Cristiana, ha dicho que va a ser oposición, si bien lo apoyan, en su gobierno, ¿cierto?, no van a formar parte. Entonces el tema económico pasa un poco por eso, Kast con una visión de economía un poco más, digamos, más tradicional en el sentido de que busca la rebaja de impuestos, menor rol del Estado, un Estado más pequeño, apuntar al crecimiento, y Boric lo que intenta es de traer un poco más de justicia social, redistribuir y en el fondo apelar al mensaje a lo que se tradujo el estallido social en términos concretos y cuáles eran las causas de lo que fue el estallido social, ¿cierto? El tema de la desigualdad, el tema de los abusos de distintos grupos dentro del país. Eso es lo que tienen que capturar. Ahora, hay diferencias incluso dentro de los propios comandos. Hay grupos mucho más radicales, por ejemplo, en el mismo comando, no comando de Boric, pero dentro de lo que es la coalición de Gabriel Boric, que buscan, ¿cierto?, avanzar mucho más de una manera mucho menos negociadora, y Boric lo que ha hecho este último tiempo es reconocer un poco de las limitaciones que tenía el programa original, hacerse parte de un grupo, o sea, incluir a economistas que son respetados también dentro del círculo de académicos y políticos, que le hayan dicho en el fondo cuáles son los puntos que no estaban funcionando bien. Entonces, esa han sido un poco la estrategia que ambos candidatos han utilizado para poder incorporar a estas voces un poco más moderadas y para también, más importante que eso, ampliar la base de apoyo y legitimidad que representa cada candidatura. Sí, han habido temas que han sido muy puntuales, consejera. Uno de estos dice relación con el tema de la mujer, que ha complicado mucho a José Antonio Kast. En más de una pregunta, le dice, tú eres mujer y ¿cómo vas a votar por Kast si él quiere terminar con el Ministerio de la Mujer? Él está en contra de la mujer que está trabajando y que, bueno, todo lo que hemos conocido. Hoy día tenemos una representante del comando de Kast que es mujer. Y es una buena pregunta. ¿Se siente interpretado usted, señora Genoveva, por el planteamiento que tiene su candidato presidencial? Yo creo que cuando José Antonio hizo esa declaración, yo por lo menos que lo escuché, que lo vi, yo entendí inmediatamente que es lo que quería, en el fondo, él, digamos, porque aquí estamos hablando de que él era el candidato, que él era la persona sola, ¿cierto?, con su partido. Él quería hacer una fusión, porque esto lo dijo en el contexto de disminuir el Estado, de achicar el Estado. Entonces, no parecía extraño que un ministerio pudiese ser a la vez Ministerio de la Mujer, Ministerio del Adulto Mayor, no sé, por decir algo. Eso no tenía nada que ver con que se borrara, y eso hay que dejarlo súper claro. Jamás él ha dicho que le va a quitar los derechos a las mujeres, que no va a apoyar todos los programas que existen para las mujeres, que hay programas que vienen de muchos años atrás, de emprendimiento, de apoyo a las mujeres jefas de hogar también. Eso es una tergiversación que también se ha hecho de ese tema, y que es absolutamente falso, diría yo, en su contenido, porque José Antonio Kast después claramente dijo, bueno, me equivoqué, pidió disculpas, y ahora él lo ha dicho claramente. Yo tengo los videos, si alguien tiene dudas, se los mando, donde dijo, en mi gobierno vamos a fortalecer el Ministerio de la Mujer, vamos a fortalecer los derechos de la mujer. Y eso es tremendamente importante porque, bueno, para mí José Antonio es una persona creíble. Yo incluso estuve partidaria de él en la primera elección que él se presentó. Yo trabajé por él, lo apoyé a él, salió, ¿cómo se llama?, Sebastián Piñera, pero yo apoyé a él. En la segunda vuelta, obviamente que el candidato era Sebastián Piñera, y trabajé por él. Pero a mí, yo sé que él es una persona que tiene principios, que tiene valores, y eso hoy día lo percibe mucha gente. Yo tengo ejemplos muy especiales que me llegan porque tengo contacto todos los días vengo hace media hora que llegué de un club adulto mayor en Labranza.
mañana tengo 12 proyectos, uno con una junta de vecinos, después con un club deportivo. Entonces, siempre estoy conversando los temas yo. Me encontré con un presidente de un club deportivo que yo sé que es socialista, de su familia y todo. Y me dijo, no, Sergio Genoveva, yo no voto por Boris por ningún motivo. Yo voté en la primera vuelta, dijo, por Yarna Proboste. Yarna Proboste dijo, pero yo necesito que mis hijos vivan en paz, yo necesito que este país crezca y que haya oportunidades de trabajo. Y estoy seguro que no me lo va a dar Boris porque tengo el ejemplo de Venezuela, de todos los países que tienen gobierno socialista y que simplemente esto no ocurre. Christopher, ¿ese voto se va a José Antonio Kast o definitivamente esta persona vota en blanco o no va a votar? Porque también he escuchado al contrario, de gente que me dice, yo voté por Sichel, que era más centro, que era una persona no tan centro-derecha, y no votaría por Kast, no voy a ir a votar este domingo. Se ha encontrado, me imagino, con algunos comentarios usted, Christopher, también ahí en la calle o en el café. Sí, de hecho, bueno, buena parte del electorado en el fondo enfrentado a esta decisión, y la decisión es votar por alguien que no les agrada mayormente, sino que está votando por una persona precisamente para que la otra no salga. Y esa es una forma de política que quizás nosotros no nos habíamos enfrentado en las últimas elecciones presidenciales, en que las personas podían tener sus reparos, ¿cierto? Si es que votaban por tal o cual candidato y no lo representaría totalmente, pero lo hacían con un cierto grado de convicción. Y aquí estamos viendo mucho esta forma de votar, ¿cierto? Para precisamente evitar que la otra persona llegue a ocupar el sillón presidencial. Mucha gente también ha planteado lo que decía Genoveva, en el fondo, de que han votado por un candidato relativamente de centro, pero que van a terminar votando por José Antonio Kast. Y eso es muy probable que ocurra en la región de la Araucanía, que sabemos que tiene un componente mucho más de derecha, tradicionalmente de derecha, que en otras regiones que han sido históricamente, por ejemplo, más de centro-izquierda. Lo otro, hay un grupo también de personas del electorado que van a ir a votar nulo, que van a ir a votar en blanco, o que derechamente no van a ir a votar el próximo domingo. Entonces eso nos lleva a otra pregunta que es sumamente importante. Primero, el nivel de participación de la elección, que yo apostaría, y aquí uno se ha equivocado casi todas las veces desde que tenemos el voto voluntario, que la participación podría subir un poco en la próxima semana. Por dos cosas. Una, porque la elección es bien sencilla. Ya no hay que estar viendo, ¿cierto?, la gran cantidad de candidatos y candidatas que iban como diputados, ¿cierto?, y en otras listas que eran gigantescas. Acá son dos opciones que son muy claras de diferenciar entre una y otra. Y lo otro es que además la elección se perfila como muy competitiva, es decir, no sabemos realmente cuál es el favorito, que esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con la segunda vuelta, cuando compitió Michelle Bachelet contra Evelyn Matei, que Bachelet iba con mucha ventaja y que finalmente ganó, y que de hecho la gente fue muy poco a votar en la segunda vuelta. Acá no es así. Acá hay un alto grado de competencia e incertidumbre del resultado, y por tanto las personas que tienen incluso alguna duda porque quieren que un candidato gane o que no quieren que el otro gane, van a sentirse con algún grado de compromiso para asistir a las urnas el día domingo. El fin de semana estuve en Santiago y sabe que me sorprende en la Alameda, no lo había visto, un lienzo que decía: ni un nuevo gobierno, ni una mala nueva constitución van a parar 25 años de lucha. Usted entenderá de dónde venía, PC. Entonces, a mí también, cuando la gente dice estamos tremendamente polarizados, hay dos sectores, yo diría, Christopher, que no hay dos sectores, hay un tercero que definitivamente el candidato que haya no va a ir a votar. Sí, y eso ha sido un problema ya grave de lo que es la democracia chilena, el alto nivel de abstención. O sea, lo vimos, por ejemplo, para el plebiscito, para qué decir en la elección de convencionales constituyentes en mayo pasado. Entonces, hay un grupo que no importa de lo que gobernador regional. Y de gobernador regional, la segunda vuelta, para qué decir. Entonces, hay un grupo que no importa lo que esté en juego, no importa las personas que estén compitiendo, que derechamente no va a votar, y eso es de alguna manera preocupante para la democracia. Entonces, ese tercer sector no es que no tenga alguna inclinación política o ideológica, quizás la tiene, pero que en el fondo no se molesta con ir a votar. O sea, por ejemplo, las personas que cumplen 18 años y no van a votar en su primera elección cuando lo pueden hacer, la probabilidad de que lo hagan más adelante es bajísima. Es decir, una vez que uno pierde esa oportunidad, no lo hace más. Y esa es una de las dificultades para poder hacer que los jóvenes vayan a votar, y que de hecho los jóvenes fueron a votar en el plebiscito, pero después
al parecer no fueron en tanta proporción y probablemente para el 19 de diciembre tampoco lo van a hacer. Es necesario, consejera, revisar el voto voluntario. Hay que volver al voto obligatorio con tal vez la inscripción voluntaria. Yo creo que hay que volver a otras cosas antes de eso. Yo volvería a tener en la educación cívica. Yo creo que es una de las falencias más grandes que tiene hoy día nuestra juventud. Los jóvenes no tienen idea, ni les importa, no les interesa. No les interesa. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio, que hace muchos años por lo demás, no por ustedes que son jóvenes, gracias, se enseñaba hasta los nombres de los ministros, los teníamos que saber. Entonces hoy día tampoco se puede porque los cambian, entonces tampoco se podría, no es tan fácil. Pero esas cosas que se perdieron, y yo creo que a los jóvenes les hace falta que sepan qué significa el Estado, qué significa un gobierno, cuál es la diferencia. ¿Tienen idea qué se puede hacer? Sí, cuando fue la elección de gobernadores regionales, que lo saben más que yo a lo mejor, la gente no sabía qué es lo que hacía un gobernador regional. Nadie, sí, claro. Nadie. Y yo creo que es más, una cosa más grave todavía. A mí me tocó, yo leía en la primera vuelta, que fueron varios los candidatos, yo leía cuando ellos hacían sus declaraciones y decían, ofrecían cosas y decían cosas que no tenían nada que ver con el cargo al cual ellos estaban postulando. Ni siquiera los candidatos se daban el trabajo de leer la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales. Ni siquiera los candidatos. Entonces, llegaban, yo incluso algunos que conocía les mandaba a decir, no digan esto porque no va a ser atribución de partida. Todos ofrecieron el tema de la seguridad, del terrorismo, todo. Y ninguno no había caso que entendieran que el gobernador no tenía nada que ver con eso, porque eso iba a seguir, por el momento, por lo menos de acuerdo a la legislación actual, iba a seguir de competencia del delegado presidencial. Sí. Bueno, tengo que decirle a los seguidores que me preguntan por qué no hay representante del comando Boric. Debo decir que estaba comprometida la diputada electa Erika Ñanco y me ha comunicado vía WhatsApp que está en un acto de comando y es imposible conectarse hasta el momento. Es eso, no es que hayamos tenido solamente un comando acá, nunca fue esa idea. Queríamos tener las dos versiones, pero bueno, estamos en eso. Además sí, se replica en regiones lo que ocurrió a nivel nacional, que va el candidato Katz y el candidato Boric no aparece, o no contesta, o se lo olvidó, o lo deja para después y después no lo contesta. Eso ha sido su tónica. Bueno, yo debo decir en defensa de la diputada electa, que fue la primera en responderme y decirme, tengo un pequeño problema, pero voy a estar ahí. Ahora seguramente algo de último minuto la ha impedido conectarse. Christopher, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el punto donde se va a estar el punto de quiebre, como decimos en el tenis, porque esta va a ser un resultado muy ajustado, ¿o no? Se espera en principio que sea ajustado. Yo creo que las encuestas han mostrado que Gabriel Boric le sacaría una ventaja importante a José Antonio Kast. El problema es hasta qué punto podemos confiar en esas encuestas. Nosotros que trabajamos observando esos datos, vimos cómo se equivocaron, por ejemplo, en las primarias a mediados de año, pero cómo se anduvieron mucho más cerca después de la primera vuelta. Entonces, todavía queda la duda si es que esas encuestas tienen un grado de veracidad potente, en el fondo están capturando eso o se van a volver a equivocar. Entonces, yo más que vaya a ser por un margen muy cerrado, yo creo que ronda mucha incertidumbre respecto de cómo vienen, especialmente pensando que si bien las encuestas anduvieron cerca de la primera vuelta, se equivocaron porque se pensaba que José Antonio Kast iba a salir segundo y no fue así. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Y eso me lleva a otro punto que es importante. Estamos hablando del nivel de participación y me gustaría decir una cosa antes de pasar al siguiente punto. ¿Ya? No solamente es importante lo que es la educación cívica, o sea, que la gente entienda cuáles son las autoridades quizás más importantes, los cargos de elección popular más importantes dentro de un Estado, sino que también cómo hacemos que eso se traduzca en que la gente tenga un comportamiento, una conducta y un interés por participar. Y ese tipo de formas se ven
por ejemplo, en personas que durante su infancia, adolescencia, estuvieron participando en temas públicos, por ejemplo, que eran Boy Scout o, Girls, o niñas exploradoras, ¿cierto?, que participaban en iglesias, que tenían una fuerte conexión comunitaria. En el fondo, personas que desde pequeñas han estado en contacto con lo público y actuando hacia la comunidad. Esas personas probablemente van a tener, cuando sean adultos y adultas, van a participar políticamente en mucha mayor proporción que aquellos que no lo hacían. Eso es un poco que un trabajo de largo plazo que se puede comenzar en los colegios y también afuera de los colegios, en otras instituciones de servicio comunitario o ONG. Respecto de la elección, que aquí es súper importante cuán cerrada va a ser el resultado de la elección, ya sea que gane José Antonio Kast o Gabriel Boric, porque de alguna manera eso va a determinar cuál es el poder que tiene el candidato incluso que pierde. O sea, supongamos en el escenario que pierde José Antonio Kast, pero que marca, no sé, un 48% de las preferencias, ese es un caudal importante que le va a permitir influenciar el próximo gobierno y influenciar el debate de cara, por ejemplo, al plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Entonces, acá no es solamente quién gana, sino que también es importante por cuánto gana la elección. Sí, y además yo creo que hay dos barreras más, yo no sé si barrera o no, pero serán obstáculos. Primero, como que hay en la Constitución, y segundo, esta conformación del Senado, porque cualquiera sea el resultado del domingo, el que salga electo no tiene un Congreso en su favor. ¿Ese es un problema, consejera, o no? A ver, yo creo que en general a los políticos, y a lo mejor es una de las críticas que se hace, es el hecho de que no tienen la grandeza para llegar a acuerdos. Y yo quiero decir modestamente, este Consejo Regional, desde que nosotros partimos, el 2014, nosotros formamos una mayoría para gobernar junto con el intendente, y esa mayoría es transversal, absolutamente transversal. De todos los partidos políticos está conformada esta mayoría. Y nosotros con eso le damos una gobernabilidad a nuestra región, junto con la autoridad que le corresponde ser el gobierno regional, que en este caso es el gobernador, y los 20 consejeros. Y muchas veces nos han critican más a la gente de izquierda que a nosotros. A mí prácticamente la gente no me llama como la atención como a la gente de izquierda. ¿Por qué ustedes hacen pacto con la gente de derecha? A mí no me dicen eso porque saben que yo en eso soy absolutamente independiente para trabajar. Una vez que me eligen, yo trabajo por todo el mundo. Y yo creo que esa grandeza le falta especialmente a la Cámara de Diputados. Ahí todas las cosas son por política. Ahí no se ve el bien del país, no se ve las necesidades de la gente de verdad, sino que cuál es el interés político que tienen ellos para resolver esos temas, con su visión. Y eso ha sido lo más nefasto que nos ha pasado como país. No hay posibilidad de que nuestros parlamentarios, en general, y hablo de la Cámara de Diputados, más que el Senado, porque el Senado, por lo menos fue antiguamente el Senado, integrado por personajes que tienen esa capacidad, porque ellos son el Estado, ellos no se logran poner de acuerdo. Por ejemplo, aquí mismo en la Araucanía, con el problema de inseguridad, de terrorismo que hemos tenido, narcotráfico, nunca he visto yo, a pesar de que entre ellos conversaron, que se unieran todos los parlamentarios, sí, claro, y buscaran alternativas. Porque yo que ando en el campo, en las comunidades, yo que voy al campo, a las comunidades, y usted sabe perfectamente, me ve en las fotos con la gente, con las mujeres, con los talleres artesanales donde recuperamos sus tradiciones. Yo he trabajado desde el 2014 en eso con la gente. La gente quiere trabajo, quiere apoyo y quiere trabajar en paz. Sí. Y eso lo dice la gente mapuche. Yo no nací en esta región. Así que yo vine a conocer después esto. me queda un minuto y tengo muchas consultas, pero hay una que es totalmente pertinente por la situación que hoy día se generó. Y en eso quiero, Christopher, preguntarle a usted, ¿qué efecto puede tener en el resultado de la elección el domingo el fallecimiento de Lucía Iriarte de Pinochet? Sí, bueno, eso es algo que se
lo hemos estado discutiendo en la última hora y mi opinión fresca todavía al respecto tiene que ver de que yo no creo que vaya a influenciar mucho a las personas que le importa mucho la imagen de Lucía Iriart. Probablemente ya tienen sus votos definidos a favor de José Antonio Kast o muy en contra de José Antonio Kast y por tanto van a votar por Gabriel Boric. No creo que quien gane la elección lo vaya a hacer precisamente por este hecho en particular. Además, entendiendo que José Antonio Kast salió ya declarando que él no iba a asistir al funeral, que ellos no eran conocidos y que ese era un evento privado, ¿cierto?, y de la familia, y que él no sentía como... No estaba, ¿cierto?, con él en el fondo a hacer un acto político de esta situación. Más allá de que si lo podía beneficiar o dañar electoralmente, yo creo que en el fondo la gente que está prestándole mucha atención a este tema son personas que ya tienen definido su voto y por tanto el resultado en ellos no cambiaría demasiado. Muy bien. Yo pienso lo mismo, don Miguel Ángel, pero sí. Hay otra cosa que también me llamó mucho la atención y que el candidato Boris declara que muere en impunidad. Yo no sé de qué delito el candidato Boris acusa a la señora Lucía. A lo mejor del delito que yo puedo cometer, que es hoy día estar en política y llevar desde el año 1992, que fui electa concejala, que fui 5 periodos reelecta, y en el último periodo saqué la primera mayoría nacional. Yo me formé en las instituciones de voluntariado que dirigía la señora Lucía, la fundación de ayuda a la comunidad, jardines infantiles y SEMA Chile, donde ayudábamos a la gente para que emprendiera. Así que yo desde aquí le hago un homenaje a una mujer que trabajó efectivamente por las mujeres de Chile, que se preocupó de los huertos familiares que después desaparecieron. Hoy día estamos retomando ese tema de los huertos familiares para ayudar a las familias más necesitadas. Es una mujer, y le digo de aquí al candidato Boris, le digo que él no se preocupó cuando Honecker llegó a Chile perseguido por derechos humanos, y la señora de Honecker se quedó en Chile y el gobierno de Chile le entrega recursos para mantenerla. Una mujer que también violó los derechos humanos internacionalmente, gravemente, con los niños de su país. Así que esa es la gran diferencia. Le agradezco la gentileza de su presencia. Tengo excusas de la diputada electa Erika Ñanco, representante del Comando Boric, no alcanzó a llegar. Christopher, como siempre, agradecido de su presencia y su opinión en estos temas que son tan interesantes y que como universidad nos interesa también que la gente se vaya informando, se vaya educando, no solo ver esta controversia, sino también aprovechar de informarse lo que significa educación cívica en definitiva. Muchas gracias, nos vemos el domingo, que les vaya muy bien. Muchas gracias, un gusto conocer. Muchas gracias. Y a ustedes nos encontramos el domingo desde las 7 de la mañana en Elecciones 2021. Muchas gracias por su sintonía.